No quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh, mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás, Señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Hoy, el tema de hoy es ¿por qué congregarnos? Ahorita en estos tiempos muchas veces ha surgido esa duda, ¿sí? ¿Por qué tener reuniones presenciales y ahora las podemos tener remotas? Es más cómodo, nada más me levanto y ya puedo escuchar o puedo transmitir. Es más económico porque no gasto en transporte, es más rápido. Sí, cuando todo eso lo podríamos ver como ventajas de hacerlo remotamente y no presencial. Sin embargo, es muy importante tener reuniones presenciales, congregarnos, ¿sí? Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto y qué sucede cuando no lo hacemos y por qué debemos hacerlo, ¿sí? La idea es ya empezar a tener las reuniones presenciales que interrumpimos por algunas razones de salud de mi esposa y de algunos congregantes, pero ya es tiempo de que reiniciemos las
las reuniones presenciales y es importante que todos estemos allí, ¿sí? No importa que vivamos lejos, no importa que tengamos que pasar tráfico, no importa cualquier cosa. Es importante que tengamos reuniones presenciales. En primer carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, encontramos que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Entonces, aquí está hablando de todos los que por alguna razón dejan de congregarse o por alguna razón prefieren otro tipo de cosas, ¿sí? Y nosotros no debemos de hacer esto. Dice: amonestéis a los ociosos. O sea, el hecho de que por comodidad no querer congregarnos es algo que no está bien. Dice: amonéstalos, amonesta a los ociosos, ¿sí? Alienta a los de poco ánimo. Entonces, hoy vamos a tratar de alentar a los de poco ánimo, ¿sí? Y sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. Nosotros procuramos tener paciencia, pero ya es tiempo que conviene que nosotros nos congreguemos. Nosotros pertenecemos a la iglesia del Mesías, nosotros creemos en el Mesías y nosotros hemos recibido por gracia la salvación. Y no solo eso, hemos recibido muchas cosas. Vamos a ver qué tantas cosas hemos recibido de parte de Dios. Y lo vemos descrito en Efesios capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 4 y hasta el verso 10. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Dice que nos dio vida juntamente con Yeshua, ¿sí? Dice: aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida. ¿Qué es esto? Que somos salvos por gracia. Nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, son muchas cosas las que han pasado desde el momento en que nosotros recibimos a Yeshua en nuestro corazón. Dice aquí: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, nosotros tenemos que mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Eso es algo que ha puesto en nosotros, ¿sí? Y menciona nuevamente que somos salvos por gracia, no por obras.
pero que fuimos creados para buenas obras. Entonces, si nosotros fuimos creados para buenas obras, nosotros no somos salvos por obras, pero fuimos creados para buenas obras. Y nosotros debemos de hacer buenas obras para Dios. Entonces, ¿dónde vamos a hacer esto? En nuestra congregación. En nuestra congregación y para la iglesia. ¿Sí? Nuestras buenas obras son para los que han de ser salvos. Amén. Por eso nosotros tenemos que predicar, tenemos que evangelizar, tenemos que hablar, tenemos que orar por los demás, tenemos que ministrar, ¿sí? Todos, no solamente los pastores, no solamente los líderes, sino todos, como hijos de Dios, debemos hacerlo. Entonces, vean que cuando nosotros ya somos salvos por gracia, solo por el hecho de haber recibido a Yeshua como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros tenemos muchas cosas en el reino, ¿sí? Nos hizo sentar en lugares celestiales, nos resucita, y en Hebreos capítulo 4, verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, nosotros con la gracia tenemos ayuda, ¿sí? Tenemos socorro de parte de Dios, ayuda en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones. Y tenemos que trabajar en ello. No es solamente recibir la gracia, recibir la salvación y ya hacer lo que sea, sino que nosotros debemos de trabajar y esmerarnos en algunas cosas que están descritas en Hebreo, la carta a los Hebreos, capítulo 12, del verso 12 al 17. Dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. No podemos estar con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tenemos que movernos, movilizarnos. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, debemos de estar en santidad. No es solo recibir la salvación por gracia y ya, sino debemos buscar la santidad. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, porque sin ella no, dice, nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No vaya a ser que dejemos de alcanzar la gracia. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Nosotros no podemos contaminar a nuestros hermanos en la fe, ¿sí? Debemos de limpiarlos, no contaminarlos. Y esto nos lleva ¿a qué? A dejar de alcanzar la gracia de Dios. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, Esaú actuó muy a la ligera con respecto a su primogenitura y la perdió, y no hubo manera de
recuperarla. De la misma manera, no por tomar a la ligera la salvación, dejemos de alcanzarla y nos pase como a Esaú con la primogenitura. Dios habla continuamente de que su pueblo debe estar congregado y habla de la congregación de Israel cuando da instrucciones para la Pascua o el Pesaj. Le dice, y en otras ocasiones le dice a Moisés, habla a toda la congregación de Israel y diles. Y eso es una constante que encontramos a partir de Éxodo hasta Deuteronomio, ¿sí? Entonces, Dios habla a toda la congregación, a toda la iglesia, a toda la asamblea del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, Dios habla de congregarse y específicamente hablando de Yeshua en una profecía sobre Jesús, habla de que todos se congregan en el nombre de Jesús, o deben congregarse en nombre de Jesús. En Génesis capítulo 49 habla sobre la bendición que le dio Israel a sus hijos. Y empieza hablando de Rubén, de Simeón, de Leví, y habla de Judá. Recuerden que Yeshua es, dice, según la carne, descendiente de David, que era de la tribu de Judá. Entonces, en el verso 10 habla de Judá y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De Yeshua, de Jesús, ¿sí? Dice que a él se congregarán los pueblos. Entonces nosotros nos debemos congregar a Jesús. No podemos estar apartados o teniendo una relación remota, ¿sí? Por las redes sociales o por videoconferencia en las reuniones. Debemos de tener reuniones presenciales, ¿sí? Debemos de congregarnos. De hecho, encontramos, por ejemplo, en Números capítulo 1, verso 2, le dice Dios a Moisés, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de sus nombres, todos los varones por sus cabezas. Entonces, debe de estar claro cuántos y quiénes son los que forman la congregación de Israel o la congregación de Jesús, ¿sí? Los que nos congregamos en el nombre de Jesús. Y habla continuamente sobre la congregación. La congregación es la que recibe la palabra, la congregación es la que recibe las profecías, la congregación es la que recibe las promesas, ¿sí? Las promesas y las profecías normalmente son a la congregación, no son individuales. En algunas ocasiones Dios habló en forma individual, algún profeta o algún rey, pero las promesas y las profecías eran generalmente a la congregación de Israel. De la misma manera, si nosotros vamos a recibir bendición, vamos a recibir las promesas y recibimos las profecías, lo tenemos que hacer como congregación, no individualmente. Y
encontramos que en Mateo capítulo 18, versos 19 y 20, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces nosotros debemos de congregarnos, porque ahí está Jesús. ¿Sí? Si nosotros nos congregamos en su nombre, Él estará allí. Y cualquier cosa que pidamos a nuestro Padre Celestial nos será hecho. No lo está diciendo individualmente, dice al menos dos. Ahora, si en dos se cumplen las promesas y se cumplen las peticiones en una congregación mayor, vamos a tener una respuesta mayor de parte de Dios. Ahora, nosotros como iglesia, como congregación de Dios, congregación de Yeshua, debemos, jugamos un papel importante dentro del reino. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12, versos del 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Cuando nosotros nos congregamos, nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjense lo que sucede cuando nosotros nos congregamos. Nos acercamos al monte de Dios, donde Dios habita, donde Dios tiene su trono. A la ciudad del Dios vivo nos estamos acercando. A la ciudad celestial, Jerusalén celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. Ángeles son desplegados alrededor de nuestras reuniones congregacionales. Hay ángeles, y dice aquí, muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quién es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos? Nosotros. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los espíritus de los justos hechos perfectos? Los que murieron en Cristo Jesús. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, todo esto ocurre cuando nosotros estamos congregándonos. Dice que somos la congregación de los primogénitos de Dios. ¿Por qué somos los primogénitos de Dios? ¿O quiénes son los primogénitos? Los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando nosotros llegamos al reino, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos inscritos en el libro de la vida. Somos inscritos allí y nos convertimos en posesión de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Y Dios toma a los primogénitos. Recuerden lo que pasó con Esaú. Él era primogénito y desechó la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí? Se le hizo poco y la despreció. ¿Sí? Cambió un plato de lentejas por su primogenitura. Después se dio cuenta de lo que había hecho y lo intentó recuperar y no pudo.
Por eso dice que nosotros, que hemos recibido por gracia la salvación, no debemos rechazarla, no debemos despreciarla. No podemos dejar de congregarnos, ¿sí? Sino debemos de estar activos como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos de estar activos y tomar esa promesa, esa gracia y hacerla nuestra, ¿sí? Y entonces, al hacer nuestra la salvación, nosotros pertenecemos a Dios y somos inscritos en el libro de la vida y nos convertimos en primogénitos de la salvación. Dice a Dios, el juez de todos, porque Él nos va a juzgar, ¿sí? Cuidado porque vamos a ser juzgados. A los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo es que nosotros somos primogénitos? Habla de que somos los primogénitos que están inscritos en los cielos. En Hebreos capítulo 4, verso 22, Dios le está dando instrucciones a Moisés cuando iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y le dice que vaya con Faraón, y dice así: y dirás a Faraón, Adonai ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Quiénes leímos? ¿Qué somos? Somos la Israel espiritual. Entonces nosotros somos el primogénito de Dios, ¿sí? Y todo primogénito pertenece a Dios. Y esto lo menciona en el libro de Números capítulo 3, verso 13. Dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Adonai. Entonces Dios está diciendo que suyos son los primogénitos. Y dice que Israel es su primogénito. Y nosotros somos Israel espiritual, ¿sí? O la Jerusalén celestial. Y al ser así, nosotros somos primogénitos y le pertenecemos a Dios. Y como tal, nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y la obra de Dios. No podemos estar pasivos, porque entonces eso sería rechazar la gracia que viene de Dios. Y si nosotros rechazamos la gracia, la perdemos. Dice, no vaya a ser que dejemos de alcanzar la gracia. Entonces, nosotros debemos de congregarnos como una de las tareas principales, como pueblo de Dios, como congregación de Dios. Debemos de estar juntos y vamos a tener actividades de aprendizajes, ¿sí? Vamos a ser instruidos en la palabra y vamos a participar en algunas cosas. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué es lo que hacía la congregación? ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Estaba intercediendo, estaba orando sin cesar por Pedro, que estaba en la cárcel. ¿Sí? Entonces, una de las razones de congregarnos es esto, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo cada miembro de la iglesia.
cada miembro de la congregación y poder orar por las necesidades individuales, ¿sí? O por las familias o por lo que esté sucediendo, ¿sí? Por las pruebas que estén pasando, las tribulaciones que estén viviendo, las aflicciones que estén viviendo. Entonces, ¿cómo vamos a estar orando por nosotros en unidad? ¿Sí? Otra vez dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Mm? Entonces, Pedro estaba afligido y la iglesia estaba orando. Recuerden que cuando hablamos de la oración, ¿por qué es importante orar? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos juntos? Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 4, verso 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Necesitas congregarte. Necesitamos congregarnos. Necesitamos estar juntos. Queremos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Necesitamos congregarnos. Fíjense bien en esto que vamos a leer. Aquí habla de los discípulos de Jesús que estaban congregados. Dice, cuando llegó la noche, aquí es cuando Yeshua resucitó. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes les retuviereis, se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Eso quiere decir que estaban reunidos, pero no estaban todos, estaban 10 solamente. Recuerden que de los 12, uno se suicidó, Judas, el que traicionó a Yeshua. Entonces quedaron 11. Y de esos 11 estaban reunidos 10, porque Tomás no estaba con ellos. ¿Y qué sucedió estando reunidos? Que vino Jesús y fueron llenos del Espíritu, recibieron el Espíritu. ¿Sí? ¿Y quién no lo recibió? ¿Quién no estuvo en la reunión? Que fue Tomás. Cuando llegó Tomás, ¿qué sucedió? Que le dijeron, oye Tomás, fíjate que el maestro estuvo con nosotros. Y el de incrédulo dijo, no, ¿cómo va a ser posible? Eso no es verdad. Solamente si metiera mi dedo en su mano y metiera mi palma en su costado, yo creería. Y en la siguiente reunión, otra vez, estuvo Jesús allí y ya estuvo allí Tomás. Ahora sí estuvieron los 11. Y pudo comprobar que Yeshua se había resucitado. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo cuando no vamos a una reunión presencial? ¿Estamos perdiéndonos cosas? Aquí dice que cuando estaban todos reunidos, hubo un terremoto y fueron llenos del Espíritu. El derramamiento del Espíritu ocurrió
cuando estaban reunidos, ¿sí? Y Yeshua estuvo con los discípulos, con los apóstoles, cuando se reunieron. Cuando se reunían, estaba Él con ellos. Uh-huh. Y aún cuando nosotros nos reunimos, Él está en medio de nosotros. Uh-huh. ¿Qué otra cosa sucede cuando nos reunimos, cuando nos congregamos? Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 5, versos del 13 al 16. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿esto cómo ocurre? Es una interacción entre los miembros de la iglesia. Uh-huh. Esto ocurre cuando nosotros nos reunimos. Uh-huh. Cuando nosotros nos reunimos, ¿cómo vamos a ungir con aceite a alguien remotamente? No lo podemos hacer. Tenemos que estar reunidos, ¿sí? Tenemos que orar estando reunidos, tenemos que ministrar estando reunidos, tenemos que interceder estando reunidos, tenemos que cantar alabanzas cuando estamos reunidos y alegres, ¿sí? Entonces, en la reunión no solo es recibir bendición, no solo es ser sanados, no solo es recibir palabra, es alabar a Dios, darle gloria al que gloria merece, ¿sí? Darle su lugar dentro de la congregación de los santos. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a darle gloria a Dios, vamos a alabar su nombre, vamos a levantar un altar de adoración, un altar de alabanza, vamos a danzar a su nombre y entregar las ofrendas de alabanza, de adoración, y todas nuestras ofrendas dárselas a Dios, ¿sí? Y después, ya que nosotros le hemos dado a Dios, Dios nos va a dar a nosotros, a través de la palabra, nos va a dar enseñanza, nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia, nos va a dar conocimiento de la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Nos da sanidad, ya vimos, ¿sí? Y dice que aún si hubiéramos cometido pecados, no serán perdonados. Entonces, vamos a recibir hasta perdón de pecados. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa recibimos? Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 5, verso 16. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces aún liberación vamos a tener. Uh-huh. Entonces, si hay algún espíritu que esté operando en nuestras vidas, algún espíritu inmundo, algún espíritu de tinieblas que esté fastidiándonos a nosotros, nuestra casa, nuestra familia, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con Dios, entonces el momento de echar fuera a esos demonios es estando congregados, en la congregación. Entonces dice, si
los que estaban enfermos, trayéndolos a la congregación, a Jerusalén. Dice, aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén a congregarse, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, somos sanados y somos limpios, y somos libres de toda opresión y de todo tormento, estando reunidos. Porque Yeshua está en medio de nosotros. Amén. El Espíritu, somos llenos del Espíritu y recibimos aún los dones del Espíritu. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 8, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo todo esto, no vamos a estar ociosos en cuanto al conocimiento y a nuestra relación con nuestra congregación y nuestra relación con el Padre y con el Hijo. Amén. Entonces, otra vez, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, nosotros no debemos de estar ociosos, debemos estar poniendo toda diligencia en nuestra relación con Dios, en congregarnos, en alabar a Dios, en danzar a Dios, en levantar ofrendas de alabanza y adoración, en estudiar y aprender su palabra, en buscar su rostro en oración, en reunirnos, porque es la forma en que vamos a dar fruto. Estamos dando fruto. ¿Qué fruto estamos dando? Estando con reuniones remotas. ¿Estamos dando fruto realmente? Necesitamos reunirnos para dar fruto. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 11 al 24, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu,
no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, son muchas actividades, muchas cosas que debemos hacer. Y las tenemos que hacer en grupo, ¿sí? En reunión. Cuando estamos reunidos, vamos a tener todas estas experiencias. Experiencias con el cuerpo de Cristo y experiencias con Dios mismo. En Hebreos capítulo 10, verso 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿ya está cerca el día del Señor? Sí, ya está cerca. Entonces, cuanto más se acerca, más debemos de estimularnos, dice, mantenernos firmes sin fluctuar, estimularnos, alentarnos, animarnos y no dejar de congregarnos. En Hebreos capítulo 6, versos 10 al 12, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Estamos sirviendo a los santos? ¿Esta palabra nos queda o no nos queda? Debe de quedarnos, debería de quedarnos, ¿sí? ¿Cómo? Dice aquí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Y cómo hacemos esto? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre su misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces no es nada más recibir a Jesús y ya, apartarnos, sino que debemos de congregarnos, servir a los santos, participar en la intercesión y todo lo que ya hemos visto, ¿sí? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Queremos heredar las promesas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros debemos de congregarnos y debemos de tener una parte activa dentro de la congregación. No solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. En Hechos capítulo 11, y con eso terminamos, verso 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, aquí dice que estuvieron congregándose continuamente. Y aquí dice
todo un año con la iglesia. ¿Por qué dice que solamente un año? Porque está hablando aquí de los apóstoles, está hablando de Pablo y los que estaban con él, que estuvieron en Antioquía todo un año para levantar discípulos. ¿Nosotros levantamos discípulos? Primer pregunta, ¿nosotros somos discípulos? ¿Nosotros ya hemos sido discipulados? ¿Nosotros ya hemos aprendido lo suficiente como para enseñar? Entonces, si no es así, tenemos que esmerarnos y trabajar en ello, ¿sí? Entonces dice aquí, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Entonces, si nos congregamos, no es solo aprender, sino también enseñar. Recuerden que en la congregación tenemos personas en diferente nivel de crecimiento espiritual. Los recién nacidos que necesitan leche espiritual, los de mediano crecimiento y los maduros, ¿sí? Y el alimento espiritual de cada uno es diferente. No podemos dar alimento sólido al recién nacido. Así lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, debe de ser gradual, debe de ser conforme a la madurez o al crecimiento espiritual. ¿Y quién va a hacer eso? Pues toda la iglesia, los discípulos, los que ya han aprendido y tienen cierto crecimiento espiritual, son los que pueden enseñar a los bebés espirituales todos la doctrina fundamental. La doctrina fundamental que viene descrita en Hebreos capítulo 6. Miren, vamos a verlo. En Hebreos capítulo 6 dice, por tanto, aquí sí está hablando de gente madura. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces aquí está hablando que todo esto, vamos a dejar todo esto y vamos a profundizar en el conocimiento de la mente de Dios, ¿sí? A profundizar en la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Y esto, aquí le llama rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, esto es lo que se le debe enseñar a un bebé espiritual. Y los discípulos, deben de ya no recibir esto, sino tener una palabra más sólida, ese alimento más sólido. Entonces, este alimento sólido es el que vamos a tener en la congregación y recibir el alimento de acuerdo al crecimiento y a la madurez espiritual de cada uno, ¿sí? Y una sola persona no puede estar dando las enseñanzas en todos los niveles espirituales. Entonces, aquí los discípulos deben de apoyar en enseñar a los recién nacidos sobre los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Mientras ellos reciben una palabra más sólida y los que ya tienen una madurez espiritual mayor, tener un conocimiento mucho más profundo de la palabra. Y esto lo vamos a tener cuando estamos congregados. Porque si solo vamos a ver videitos en YouTube, predicaciones en YouTube, lo único que estamos recibiendo son los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es lo que normalmente encontramos ahí, ¿sí? Y en nuestra congregación
vamos a recibir el alimento de acuerdo a nuestro nivel espiritual y tener un crecimiento mayor. Aparte de todo lo que ya hablamos. Ser ministrados, recibir sanidad, recibir liberación, recibir al Espíritu, tener el derramamiento del Espíritu en la congregación, aún recibir las peticiones que hacemos a Dios, porque vimos que dice que lo que pidiéremos estando congregados nos será hecho por nuestro Padre. Bueno, vamos a dejar esto aquí y a partir del próximo sábado reiniciamos las reuniones presenciales. Vamos a estar en la pesquera. La reunión, la cita va a ser un poco antes de las 11, a las 10:30 para empezar con alabanza. Bueno, vamos a empezar a las 11 en punto realmente, pero lleguen con anticipación para no interrumpir. Es más, vernos un poco antes, tomarnos un cafecito antes de empezar o algo y tener ya la enseñanza y recibir todos los beneficios de tener una reunión presencial. Amén. Entonces, dejamos esto hasta aquí y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, delante de tu presencia, te pedimos, mi Dios, que abras el entendimiento de cada uno, Padre, de la congregación, de la iglesia, Padre, para que todos entiendan en el Espíritu la necesidad de tener reuniones ya presenciales que habíamos interrumpido, Señor, y que es necesario ya arrancar nuevamente. ¿Y qué vamos a hacer, papá? Te pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada uno. Quita, Padre, todo obstáculo que tenga cada uno, que ángeles sean desplegados alrededor de cada miembro de nuestra iglesia, Padre, para que todo obstáculo sea quitado y que puedan asistir, Padre, a la reunión presencial que vamos a tener dentro de 8 días y que cada reunión, Señor, todos estemos juntos y todos, Padre, participemos del alimento espiritual, que todos participemos, Padre, en la oración, todos participemos en la enseñanza, en el aprendizaje, en las sanidades, Padre, en las liberaciones y en todas las promesas que tú tienes para tu iglesia, Señor, para tu congregación, para la congregación del reino de los cielos, Señor, para los primogénitos que están inscritos en los cielos, papá. Te damos gracias y te damos toda gloria y toda honra y toda alabanza y todo honor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable
que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra